En la cima del mundo, en una torre de cristal que desafiaba los cielos de la ciudad, Isabella de la Torre, la multimillonaria CEO de la Torre Holdings, sentía cómo su imperio se ahogaba en una noche de furia. Afuera, una tormenta apocalíptica azotaba la metrópolis, pero adentro, la verdadera tempestad estaba en su corazón. El negocio que definiría su legado dependía de un vuelo imposible, y su piloto personal se negaba a despegar. En el sótano de ese mismo edificio, Mateo Alencar, un conserje de mirada serena y pasado oculto, pulía los pisos, ajeno a la desesperación de la mujer que dirigía su mundo. Pero el destino, con su ironía cruel, estaba a punto de unir esos dos universos en el helipuerto de la azotea, donde un simple comentario cambiaría todo para siempre. «Es un suicidio», gritaba Javier, su piloto, con el rostro pálido por el miedo. Pero Isabella no escuchaba razones, solo el eco de un fracaso inminente. Fue entonces cuando la voz tranquila de Mateo, que terminaba su turno en la azotea, cortó la tensión. En condiciones así, no se vuela por instrumentos, se vuela con instinto. «Es posible», dijo, y los ojos de Isabella se clavaron en él, llenos de desprecio. Para ella, él no era más que un uniforme, un don nadie que se atrevía a opinar. La furia se apoderó de ella y con una risa amarga lanzó el desafío que sellaría su destino. «Ah, sí. ¿Y tú qué sabes? Anda, vuela este helicóptero y me casaré contigo». Lo dijo como una burla, una humillación. Pero, ¿qué harías tú si descubrieras que tu última esperanza se esconde tras el rostro de la persona que más has despreciado? Pero antes de revelar si Mateo acepta el desafío y toma los controles de esa aeronave, cambiando sus vidas para siempre, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más cruel de las historias y que un acto de valentía puede derribar muros de orgullo y soledad, toca el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo cómo un conserje silencioso ocultaba las alas de un héroe, sino cómo una promesa hecha con desprecio se convirtió en el juramento de amor más puro y verdadero. No querrás perderte ni un segundo de esta increíble historia de redención y segundas oportunidades. Al día siguiente, el silencio en la oficina de Isabella era más pesado que cualquier tormenta. El contrato estaba firmado, su imperio a salvo, pero su mente no podía escapar de la cabina del helicóptero, de las manos firmes de Mateo sobre los controles, de la calma en sus ojos mientras el mundo se despedazaba afuera. ¿Quién era ese hombre? La pregunta la consumía, un eco que ahogaba el sonido de sus victorias. Con un gesto impaciente llamó a su jefe de seguridad, un hombre leal y discreto. «Quiero saber todo sobre Mateo Alencar», ordenó, su voz un susurro cargado de una urgencia que no entendía. «Cada detalle, cada trabajo, cada cicatriz. No dejes piedra sin remover». Sentía una mezcla de temor y una extraña esperanza, como si la respuesta a su propia soledad estuviera oculta en el pasado de su conserje. Mientras tanto, Mateo regresaba a su modesto apartamento, un santuario de silencio que ahora se sentía como una jaula. El vuelo había reabierto heridas que creía cicatrizadas para siempre. El rugido del motor, la danza con el viento, la vida de otra persona en sus manos, todo había vuelto con una fuerza abrumadora. Sabía que una mujer como Isabella de la Torre no dejaría las cosas así. Su curiosidad sería tan implacable como su ambición. En su mesita de noche, una fotografía gastada de un equipo de rescate aéreo lo miraba con ojos del pasado. Él temía que ella descubriera la verdad, no por vergüenza, sino porque revivir esa tragedia sería como estrellarse de nuevo. Aún así, una parte de él se preguntaba si ella podría ser la única capaz de entender el peso de las alas rotas. Desde su lujosa oficina con vistas panorámicas,
Ricardo Montenegro observaba el cambio en Isabela con una satisfacción venenosa. La veía distraída, su mirada perdida, y supo que el conserje era la causa. Para él, esta fascinación era la grieta perfecta en la armadura de la Reina de Hielo, una debilidad que podría explotar para su propio ascenso. Inmediatamente movió sus hilos, contactando a un investigador privado sin escrúpulos. Encuentra la podredumbre en la vida de un tal Mateo Alencar, le instruyó por teléfono, su voz suave como la seda pero afilada como una navaja. Quiero algo sucio, algo que lo destruya y de paso la humille a ella. Quiero que la junta directiva vea que ha perdido el juicio por un don nadie. Su plan era simple: usar el pasado de Mateo como un arma para aniquilar su futuro y el de Isabela. Incapaz de soportar la espera, Isabela rompió su propio protocolo y bajó a los pasillos de servicio. Un laberinto de concreto que contrastaba brutalmente con el mármol de su mundo. Encontró a Mateo al final de un corredor, su figura solitaria iluminada por una luz fluorescente. El aire se cargó de electricidad cuando ella se detuvo frente a él. No hubo disculpas, solo una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «¿Quién eres, Mateo?», preguntó, su voz despojada de toda arrogancia, casi suplicante. Él levantó la vista y en sus ojos ella no vio desafío, sino un océano de dolor y resignación que la golpeó directamente en el alma. Él no respondió con palabras, pero ese silencio fue más revelador que cualquier confesión, forjando un lazo invisible que los unía en medio del misterio y la creciente amenaza de Ricardo. La respuesta del investigador privado de Ricardo llegó más rápido de lo que esperaba, en un sobre Manila que se sentía pesado con el peso de la ruina de un hombre. Dentro, recortes de periódicos amarillentos y un informe extraoficial detallaban un trágico accidente aéreo. Ricardo leyó cada palabra con una sonrisa gélida, sintiendo el veneno de la victoria correr por sus venas. No era solo suciedad, era la tumba de un héroe caído. La narrativa que podía construir era perfecta. Mateo Alencar no era un salvador silencioso, sino un piloto cuya negligencia había costado vidas. Decidió que no filtraría la información anónimamente. No, el golpe sería más personal, más cruel. Confrontaría a Mateo cara a cara, le mostraría el abismo y lo empujaría a él, asegurándose de que nunca más se acercara a Isabela. Eligió el lugar con una precisión maliciosa, el muelle de carga desierto al final del día, un lugar frío, anónimo y sin testigos. Ricardo esperó a Mateo, sosteniendo el sobre como un verdugo sostiene un hacha. Cuando Mateo apareció, cansado tras su turno, Ricardo se interpuso en su camino. «Alencar», dijo con una falsa familiaridad, «tenemos que hablar». Abrió el sobre y dejó caer un recorte de periódico sobre una caja. La foto mostraba los restos humeantes de un helicóptero de rescate. «Sé lo que hiciste. Sé de la gente que murió esa noche por tu culpa». Cada palabra era una daga. «Aléjate de Isabela, desaparece de su vida, o te juro que todo el mundo sabrá la historia del héroe que dejó caer a su equipo del cielo. Ella te odiará por mentirle». Mateo se quedó helado, el aire escapando de sus pulmones como si hubiera recibido un golpe sordo en el pecho, viendo cómo los fantasmas que creía enterrados se levantaban de sus tumbas para estrangularlo. Mientras Mateo era acorralado por su pasado en el frío concreto del muelle de carga en la cima de la torre, el teléfono de Isabela sonó. Era su jefe de seguridad, y su voz contenía una urgencia que hizo que el corazón de Isabela se detuviera. «Señora de la Torre, encontramos algo, o mejor dicho, a alguien». Hizo una pausa dramática. «Su nombre es Sofía Rinaldi. Era la enfermera de vuelo en la antigua unidad de Mateo Alencar, y ella estaba en ese helicóptero el día del accidente». La revelación cayó sobre Isabela como un rayo, una testigo, una sobreviviente,
Su investigador explicó que la versión de Sofía no hablaba de un error, sino de un acto de heroísmo inimaginable, de una decisión imposible que Mateo tuvo que tomar para salvar al único pasajero que podían rescatar. De repente, el misterio de Mateo ya no era una simple curiosidad. Se había convertido en la búsqueda de una verdad que sentía que podía redimirlos a ambos. Impulsada por una nueva y feroz determinación, Isabela buscó a Mateo. Lo encontró no en el muelle de carga, sino en el mismo pasillo de servicio donde su extraña conexión había comenzado. Su espalda apoyada contra la pared, su rostro una máscara de derrota. Se veía como un hombre listo para huir de nuevo. Pero esta vez, Isabela no llegó con preguntas, sino con una certeza. «Ricardo te amenazó, ¿verdad?», dijo suavemente, y la sorpresa en los ojos de Mateo fue toda la confirmación que necesitaba. «No sé qué te dijo, pero no le creo». Se acercó un paso más, su voz bajando a un susurro lleno de convicción. «Mi equipo encontró a alguien. Encontró a Sofía Rinaldi». El nombre lo golpeó con la fuerza de una onda de choque. Mateo levantó la vista, y por primera vez, la desesperación en sus ojos fue reemplazada por una chispa de incredulidad y una frágil esperanza. Ya no estaba solo en su tormento. Ahora tenía una aliada. El encuentro con Sofía Rinaldi fue orquestado por Isabela en la discreción de un apartamento seguro, lejos de los oídos curiosos de la corporación. Cuando Mateo entró y vio a Sofía en una silla de ruedas, con una sonrisa triste pero genuina, el aire se escapó de sus pulmones. Las cicatrices de ella eran visibles, pero las de él, las internas, se abrieron de par en par. Sofía no lo culpó. Al contrario, con lágrimas en los ojos, relató cómo él había maniobrado el helicóptero destrozado para evitar un impacto directo en la zona de pasajeros, salvándola a ella a costa de su propia reputación y la vida de los demás, a quienes ya no se podía salvar. Isabela observó en silencio, viendo no a un conserje, sino a un rey despojado de su corona, y sintió cómo su corazón, largamente congelado, se rompía por él, forjando un vínculo inquebrantable en medio del dolor compartido. Con la confesión de Sofía grabada, la verdad se convirtió en su arma más poderosa. De vuelta en la torre, la mente de Isabela, afilada por años de batallas corporativas, diseñó la trampa perfecta. No bastaba con exponer las mentiras de Ricardo. Necesitaba que él mismo se delatara, que su propia malicia fuera su perdición. Anunció a la junta directiva, con Ricardo presente, un vuelo de emergencia a una plataforma petrolífera para cerrar un acuerdo ficticio, uno tan lucrativo que su fracaso la destruiría. Sabía que la ambición de Ricardo lo cegaría, que no podría resistir la tentación de un último y definitivo acto de sabotaje. Mateo, a su lado, asintió en silencio. Ya no huiría. Esta vez volaría directamente hacia el corazón de la tormenta para reclamar su honor y proteger a la mujer que había empezado a creer en él. Tal como Isabela había previsto, la noticia del vuelo decisivo empujó a Ricardo al límite de su desesperación. El veneno de la envidia nubló su juicio, convenciéndolo de que solo una tragedia podría detenerla. Bajo el amparo de la noche, usando sus credenciales de alto nivel, accedió al helipuerto. Con manos temblorosas, pero un corazón gélido, manipuló una línea de fluido hidráulico crucial del helicóptero, un daño sutil que solo se manifestaría bajo la extrema presión de un vuelo en condiciones adversas. Mientras trabajaba en la oscuridad, sonreía con crueldad, imaginando el titular: CEO multimillonaria perece en trágico accidente. No sabía que una cámara de seguridad, instalada discretamente por el equipo de Isabela, estaba registrando cada uno de sus movimientos, sellando su destino con la misma mano con la que firmaba su sentencia de muerte. Horas más tarde,
El helipuerto se sentía como el escenario de una batalla inminente. El viento aullaba, presagiando la tormenta artificial y la real que se avecinaban. Mateo, vestido no con un uniforme de conserje, sino con un traje de piloto que parecía una segunda piel, realizó la inspección previa al vuelo. Sus movimientos eran precisos, pero sus ojos delataban la tormenta interna que enfrentaba. Isabela se acercó a él, colocando una mano sobre su brazo. No necesitaron palabras. En su mirada, él encontró una confianza absoluta y ella una fuerza que la anclaba. Era una promesa silenciosa. Enfrentarían juntos a los fantasmas del pasado y al monstruo del presente. Al subir al helicóptero, sabían que no solo estaban volando hacia un negocio falso, sino hacia la verdad o la muerte, con todo en juego en los cielos hostiles. La junta directiva, reunida en la sala de conferencias del piso más alto, esperaba nerviosa noticias del vuelo. Ricardo Montenegro presidía la reunión con una sonrisa de falsa preocupación, saboreando internamente su inminente victoria. El ambiente era tenso, cargado por el sonido de la lluvia torrencial que golpeaba los ventanales. De repente, los altavoces de la sala, conectados a una línea segura con el helicóptero por orden de Isabella, cobraron vida. No con un informe de éxito, sino con el sonido aterrador de alarmas ensordecedoras y un crujido metálico que heló la sangre de todos. La voz de Isabela, entrecortada por el pánico, se escuchó apenas. «¡Estamos cayendo!». En ese instante, la falsa compostura de Ricardo se transformó en una expresión de éxtasis cruel, creyendo que estaba a punto de presenciar, en vivo y en directo, el fin de su rival. Fue entonces cuando la voz de Ricardo, transmitida desde su propio teléfono a través del sistema de la sala, resonó con una claridad escalofriante, creyendo que hablaba solo para los oídos de una mujer condenada. «Es una lástima, Isabela. Realmente lo es. Tuviste que confiar en un don nadie para salvarte, pero yo mismo me aseguré de que esa máquina fuera tu tumba». La confesión cayó como una bomba en el silencio sepulcral de la sala. Los miembros de la junta se miraron, sus rostros una mezcla de incredulidad y horror. Ricardo, ciego de arrogancia, continuó su monólogo venenoso, detallando su desprecio y su ambición. No sabía que cada palabra, cada sílaba de su traición, estaba siendo grabada, convirtiendo su momento de triunfo en la prueba irrefutable de su propia perdición. Su sonrisa se congeló al ver los rostros de los directivos mirándolo como si fuera un monstruo. Mientras tanto, en la cabina del helicóptero que se precipitaba hacia el suelo, Mateo luchaba contra la máquina moribunda y sus propios demonios. Los fantasmas del accidente que lo había destrozado volvieron con la fuerza de un huracán. Los gritos, el fuego, la culpa. Por un segundo, el pánico amenazó con paralizarlo. Pero entonces miró a Isabela, cuyo rostro, a pesar del terror, reflejaba una confianza absoluta en él. Esa mirada fue su ancla. Esta vez no fallaría. Con una determinación forjada en el dolor, ejecutó una maniobra que desafiaba todas las leyes de la física y la lógica. Una danza suicida con la muerte para forzar un aterrizaje de emergencia en un claro del parque de la ciudad. El helicóptero se arrastró por el lodo y la hierba, destrozándose, pero la cabina permaneció intacta. Había salvado sus vidas, redimiendo su pasado en un acto de heroísmo puro. En la sala de juntas, el silencio fue roto por el sonido de las puertas abriéndose de golpe. 2 agentes de seguridad entraron, seguidos por el jefe de personal de Isabela. No necesitaron decir nada. La grabación había sido la sentencia. El rostro de Ricardo se descompuso, pasando del triunfo a la negación y finalmente al pánico más abyecto, cuando comprendió que había caído en su propia trampa. Lo escoltaron fuera de la sala sin que opusiera resistencia, su imperio de mentiras derrumbado en cuestión de segundos por el eco de su propia voz. En el parque, bajo la lluvia que ahora parecía lavar el mundo,
Isabela y Mateo salieron de los restos del helicóptero. Se miraron, sin aliento, magullados, pero vivos. En medio del caos, ella le tomó la mano y en ese simple gesto, la promesa burlona hecha en una azotea se convirtió en el cimiento de una verdad inquebrantable. Él la había salvado y ella nunca más lo dejaría ir. La caída de Ricardo Montenegro fue tan rápida como espectacular. La grabación de su confesión, reproducida en una sala de juntas que se convirtió en un tribunal improvisado, selló su destino. Las acusaciones de sabotaje y conspiración para cometer asesinato lo despojaron de su traje de diseñador y lo vistieron con el uniforme de un prisionero. Pasaría décadas reflexionando sobre su codicia entre 4 paredes de concreto, un final irónico para un hombre que anhelaba gobernar rascacielos. Para Isabela, su encarcelamiento fue un eco lejano. Su verdadero universo se había contraído y expandido en la cabina de ese helicóptero, mientras curaba las heridas de Mateo en la serenidad de su penthouse. La promesa hecha con desprecio en una noche de tormenta regresó a ella, no como una burla, sino como el único juramento que importaba, uno que ahora anhelaba cumplir con cada fibra de su ser. Un año después, la boda no fue el evento corporativo del siglo, sino un susurro de felicidad en un jardín escondido en la cima de un edificio más pequeño y discreto. Rodeados por un círculo íntimo de almas leales, con Sofía Rinaldi como testigo de honor, Isabela de la Torre dejó ir su apellido como si fuera una armadura que ya no necesitaba. Llevaba un vestido sencillo, su mirada despojada de la frialdad de un aseo y llena de la luz de una mujer enamorada. Mateo deslizó en su dedo una banda de platino, simple y fuerte como él. «Nunca quise casarme con una reina», le susurró él, «sino con la mujer que vi en medio de la tormenta». Ella le respondió con una sonrisa que finalmente alcanzó sus ojos. «Y yo no me estoy casando con un conserje, sino con el rey que me devolvió el cielo». Pasaron 3 años, y la transformación fue completa. De la Torre Holdings ya no era temida, sino admirada. Bajo el liderazgo conjunto de Isabela y Mateo, la empresa se convirtió en un faro de responsabilidad social. Pero el verdadero legado de su unión surcaba los cielos. Mateo, habiendo hecho las paces con su pasado, fundó y dirigía la Fundación Alas de Esperanza, una organización de rescate aéreo de élite que salvaba vidas en las situaciones más desesperadas, financiada íntegramente por la compañía. Volvía a ser un héroe, no uno atormentado, sino uno completo. Su hogar ya no era un penthouse vacío, sino una casa cálida llena de las risas de su pequeña hija, Aurora, una niña que había heredado la valentía de su padre y la mirada decidida de su madre, uniendo para siempre sus 2 mundos. En una tarde serena, subieron al helipuerto familiar. El sol se derretía en el horizonte, pintando la ciudad de tonos dorados. Mateo sostenía a Aurora en sus brazos, mostrándole los helicópteros de la fundación que regresaban a casa. «Eso es lo que hace papá», le explicó con ternura. «Ayuda a la gente a encontrar el camino a casa». La niña aplaudió, sus pequeños ojos brillando con admiración. Isabela rodeó a Mateo con sus brazos, apoyando su cabeza en su hombro, sintiendo una paz que ninguna fortuna podría comprar. La promesa burlona de una noche de furia se había convertido en una vida de amor incondicional. Habían descubierto juntos que el verdadero poder no residía en conquistar el mundo, sino en tener a alguien con quien compartir el cielo, demostrando que hasta las alas más rotas pueden aprender a volar de nuevo cuando son impulsadas por el amor. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche.
Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. La historia de Isabela y Mateo es la prueba irrefutable de que el destino no escribe en línea recta, sino que dibuja constelaciones en las noches más oscuras para guiar a las almas perdidas a su encuentro. Lo que comenzó como una promesa cruel en una azotea, nacida del orgullo y la desesperación, se transformó en el testimonio más puro de que el amor puede derribar cualquier muralla. Ella vivía en una jaula de oro, prisionera de su propio poder. Él, en una de silencio y culpa, escondido del mundo que una vez le dio alas. No se encontraron por casualidad, sino porque cada uno era la pieza que le faltaba al otro para estar completo, demostrando que el verdadero valor no reside en la fortuna, sino en la valentía de mirar a alguien a los ojos y ver un hogar. Su legado no se mide en acciones de la bolsa ni en los edificios que llevan su nombre, sino en los cielos que ahora protegen juntos. La Fundación Alas de Esperanza es más que una organización. Es el símbolo viviente de su redención, un faro que ilumina el camino para otros en sus momentos más desesperados. Mateo ya no es el héroe atormentado que huye de su pasado, sino un guardián que ha convertido su dolor en un escudo para los demás. Isabela ya no es la reina de hielo que gobierna desde la distancia, sino una líder que inspira con el corazón. Y en las risas de su hija, Aurora, se refleja el futuro de dos mundos que nunca debieron encontrarse, pero que estaban destinados a crear uno nuevo, más justo y lleno de amor. La jornada de Isabela y Mateo nos recuerda que incluso en la tormenta más violenta puede nacer la más bella historia de amor. Si su increíble viaje de redención ha tocado tu corazón y te ha hecho creer en el poder de las segundas oportunidades, deja tu me gusta para celebrar su victoria. Comparte este relato para que más personas recuerden que el amor verdadero puede sanar hasta las alas más rotas. Y suscríbete para unirte a nuestra comunidad, donde seguiremos contando historias que demuestran que, sin importar cuán profundo sea el abismo, la justicia y el corazón siempre encuentran el camino de regreso a casa.